Vamos a hablar del capítulo 5. Viste que el libro de Josué, entre paréntesis, es un libro histórico. Te habrás dado cuenta que mientras vos vas leyendo, te va contando una historia. ¿Sí? Te va contando parte de la historia de Israel. Entonces es un libro histórico donde nos va narrando los hechos que fueron sucediendo con Israel. La semana pasada el pastor nos hablaba acerca de algunos eventos muy bonitos que habían pasado ahí en el capítulo 4. Pero ¿cuál fue el evento más lindo que nos quedó? ¿O cuál fue la referencia que hicimos la semana pasada en lo que nos contaba el capítulo 4? Las piedritas. ¿Sí? ¿Y qué eran las piedritas? Un altar, un recordatorio. ¿Sí? Un recordatorio, un recuerdo de lo que Dios había hecho. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Dios le dice a Josué que le pida a cada uno de una tribu diferente que busque una piedra del río Jordán, que hagan ahí como una especie de monumento? ¿Para qué? Para que cuando sus hijos pregunten, los papás les digan. ¿Por qué? ¿No? Porque el hijo le dice, papá, ¿y estas piedras para qué son? Bueno, porque fue un momento que el Señor hizo un milagro y nos hizo cruzar el río y nos libró. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Bueno, ahora Israel ya está del otro lado del río. Seguimos con la historia. ¿Sí? Esto no es la serie Josué, pero seguimos con la historia. Aunque si bien es una serie, pero la vamos a enfocar por otro lado. Seguimos con la historia. Israel ya cruzó el río Jordán, el río ya se cerró, ahora ya corre agua, así que ya toda esa parte ya pasó, ya hicieron el monumento de piedra, todo muy bonito. Pero ahora va a venir una parte, en el capítulo 5, vamos a leerlo, ahora vamos a leerlo entero, porque son poquitos versículos, así que vamos a leerlo entero. Pero va a haber tres sucesos o tres eventos ahora en este pequeño capítulo. Viste que la Biblia nos cuenta, por ejemplo, esta historia, y vos lo ves, que vamos a hacer una lectura que nos va a tomar 2 minutos, pero pasaron muchos días en lo que dice, ¿no? O sea, pasaron días, pasaron meses, a veces pasaron años. Pero bueno, como es una historia, está muy resumido en algunas pocas palabras. Pero pasaron 3 cosas muy lindas y muy importantes que ahí las vamos a ver en el capítulo 5 del libro de Josué. Así que yo te lo voy a leer. Yo lo voy a leer en la versión NTV. Y así que los que tengan Biblia y me quieran acompañar, en otras versiones dice lo mismo, pero con otras palabras. Dice capítulo 5, versículo 1, dice que cuando todos los reyes amorreos al occidente del Jordán y todos los reyes cananeos que vivían a lo largo de la costa del mar Mediterráneo, oyeron cómo el Señor había secado el río Jordán para que el pueblo de Israel pudiera cruzar, se desanimaron y quedaron paralizados de miedo a causa de los israelitas. En esos días, el Señor le dijo a Josué, prepara cuchillos de piedra y circuncida a esta segunda generación de israelitas. Así que Josué preparó cuchillos de piedra y circuncidó a toda la población masculina en Gilbea Aralot. Josué tuvo que circuncidarlos porque todos los hombres que tenían edad suficiente para ir a la guerra cuando salieron de Egipto, habían muerto en el desierto. Todos los que salieron de Egipto habían sido circuncidados, pero no los que nacieron después del Éxodo durante los años del desierto. Los israelitas anduvieron 40 años por el desierto hasta que murieron todos los hombres que salieron de Egipto y que tenían edad para ir a la guerra. Ellos habían desobedecido al Señor. Por eso el Señor juró que no los dejaría entrar en la tierra que había prometido darnos, una tierra donde fluye leche y miel. Entonces Josué circuncidó a los hijos de esos israelitas, los que habían creído para tomar el lugar de sus padres, porque no habían sido circuncidados en el camino en la tierra prometida. Después de ser circuncidados, todos los varones descansaron en el campamento hasta que sanaron. Luego el Señor le dijo a Josué, hoy he hecho que la vergüenza de su esclavitud en Egipto salga rodando como una piedra. Por eso ese lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Mientras los israelitas acampaban en Gilgal sobre la llanura de Jericó, celebraron la Pascua al atardecer del día 14 del primer mes. Justo al día siguiente empezaron a comer pan sin levadura y grano tostado, cosechado de la tierra. El maná dejó de caer el día que empezaron a comer de las cosechas de la tierra y nunca más se vio.
Así que desde ese momento los israelitas comieron de las cosechas de Canaán. Cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó, miró hacia arriba y vio a un hombre parado frente a él con una espada en la mano. Josué se le acercó y le preguntó, ¿eres amigo o enemigo? Ninguno de los dos, contestó. Soy el comandante del ejército del Señor. Entonces Josué cayó rostro en tierra ante él con reverencia. Estoy a tus órdenes, dijo Josué. ¿Qué quieres que haga tu siervo? El comandante del ejército del Señor contestó, quítate las sandalias porque el lugar donde estás parado es santo. Y Josué hizo lo que se le indicó. Amén. En esta parte de la historia, como te decía antes, podemos ver muchísimas cosas, pero por lo menos 3 eventos muy impactantes o muy determinantes que pasaron con Israel, ¿sí? Y lo primero que vemos en los primeros versículos de este relato es cómo Dios hace con los israelitas, vuelve a restablecer el pacto que había hecho con ellos en su salida de Egipto. Por eso es que comienza el relato diciendo que Dios le dice a Josué que vuelva o que circuncide a esta segunda generación. Para el que no sabe lo que es la circuncisión, después le cuento. Pero porque no es el lugar para contarlo, no porque no sea el momento, sino porque no es el lugar. Pero para el que no lo sepa, en serio, después preguntá y después te vas a enterar. Y en ese momento, yo traje una foto para que vean, no sé si está ahí la imagen, de cómo se hacía el cuchillo para tal cirugía. La circuncisión era un tipo de cirugía. Ya va a aparecer. Cuando aparezca usted avísenme. Y hacían un cuchillo con una piedra, con un pedernal, se llama pedernal esa piedra. Era una piedra más bien de tipo cristalina, ¿viste? Esas piedras tipo ónix, por eso es una piedra que conocemos mejor nosotros, ¿viste? Que es una piedra más bien cristalina. Entonces ese tipo de piedra se la pulía y se la pulía hasta que se la dejaba con filo, y viste que es una piedra un poco vidriosa. Entonces era... ¿No? ¿No lo tenés? Ahí está, mirá, ¿viste? ¿Ves? Ahí está. Era esta piedra. Ahí hay 3 modelos de cuchillo, uno más caro que el otro. Mentira. Pero ahí era ese tipo de piedra. Imagínate que en la antigüedad Tramontina todavía no había aparecido. Aparte con el serruchito, bueno, no importa. Pero así era el cuchillo que usaban en aquel momento. Y esto fue lo que Dios le pide a Josué que haga. Entonces Dios, a través de este acto, vuelve a renovar el pacto con los israelitas. Dios ya lo había ordenado anteriormente con Josué, y este es un acto que es de decir para el pueblo, vamos de nuevo, empecemos de nuevo, dejemos lo viejo atrás, cambiemos de vida. Como decimos nosotros hoy, después de la cruz, como dijo el apóstol Pablo, soy una nueva criatura, ¿no? Todas las cosas viejas pasaron. Y los cristianos dicen, y ahora, bien. Para el que no sabe, esto está en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Así que Dios se está preparando para lo que va a venir después. Entonces el pueblo necesitaba ser purificado, necesitaba ser circuncidado, necesitaba despojarse de lo que no correspondía, de lo que su propia naturaleza estaba haciendo mal, porque... Por eso, para el que no sabe, después le contamos, pero el tema de la circuncisión en cuestiones higiénicas está bueno, porque, bueno, después si querés investigar un poquito, pero previene enfermedades y la verdad que como una cuestión de higiene es muy beneficioso para los hombres, ¿no? Así que no solamente esto, sino que para Israel hacer este acto de circuncidarse era hacer un pacto con Dios, ¿sí? Porque era reconocer que estaban obedeciendo al mandato que Dios les había dado. Entonces ellos necesitaban renovar este pacto con Dios, necesitaban demostrar con decisiones concretas que eran hijos de Dios. Igual que nosotros, hoy nosotros necesitamos restablecer el pacto con Dios. ¿Pero de qué manera podemos
restablecer el pacto con Dios. Porque hoy Dios no nos pide a nosotros que nos circuncidemos. Aunque si alguien lo quiere hacer, está bien. Pero ya el apóstol Pablo se encarga largo y tendido de explicar que eso no afecta para nada nuestra espiritualidad, ni nuestra salvación, ni mucho menos. Pero sí nosotros necesitamos circuncidando nuestro corazón. Necesitamos sacar de nuestro corazón todo lo que no es de Dios, todo lo que no corresponde, todo lo que no está bien. Necesitamos arrancar, sacar, cortar, como ese cuchillito, hacer una cirugía y extirpar todo lo que no corresponde, todo lo que nos detiene. Necesitamos aceptar la voluntad de Dios. Ahora, cuando estos hombres, porque si vos volvés a leer el relato, te vas a dar cuenta que decía que Dios le dice, circuncidá a esta segunda generación. Y esta segunda generación eran todos adultos. La circuncisión, anteriormente y después de ahí, se practicaba con los niños cuando nacían, a los 8 días de nacido, ahí se practicaba la circuncisión. Pero esto ya estaban pasados los 20. ¿Sí? Entonces era un poquito más complicado. No solamente que era un poquito más complicado, sino que para los hombres era bastante más doloroso y tenían bastante más tiempo de recuperación. Por eso dice ahí en el texto que los hombres se quedaron descansando o se quedaron quietos o permanecieron, estaban en un estado de convalecencia por esta cirugía. Ahora, fíjate vos el significado para nosotros, ¿no? Espiritual, en esta práctica de despojarnos, de sacarnos de encima todo lo que no corresponde, de hacernos esta circuncisión del corazón, esta extirpe de lo que no corresponde, siempre nos deja vulnerables. Cuando vos te sacás de encima esos malos hábitos, ayer hablábamos con alguien acerca de romper la coraza, ¿no? Esa coraza que hacemos para cuidarnos de los demás, para cuidarnos de que ya nadie nos pegue, de que ya nadie nos lastime, de que ya nadie, de ninguna manera, hagan lo que hagan, nadie nos va a poder lastimar porque hicimos cual tortuga una gran caparazón y nadie va a entrar ahí. Pero cuando conocemos al Señor y entendemos que tenemos que bajar la defensa y sacar toda esa bronca, todo ese odio, dejar que Dios sane nuestras heridas, nos exponemos, ¿no? Y cuando nos exponemos quedamos vulnerables. Como le pasó a los hombres de Israel, eran todos guerreros. Sí, eran todos hombres, muchos no, pero muchos eran hombres fornidos y que iban al frente y que conquistaban y no sé qué, pero en ese momento llegaba a caer nada. Venían 10 soldados y los liquidaban a todos porque estaban todos débiles, no podían pelear. Y eso nos pasa a nosotros cuando nos quitamos de encima, cuando nos sacamos todo lo que no corresponde, cuando dejamos que Dios saque todo ese veneno, toda esa cosa que está dentro nuestro y nosotros quedamos expuestos, quedamos vulnerables. El segundo evento que pasa en esta parte de la historia con los israelitas es que, fíjate que nos cuenta la historia que a partir de ese momento, a partir de la circuncisión, Dios ve al pueblo como despojado de la esclavitud de Egipto. Eso es lo que dice el texto. Después léelo ahí en el versículo 9, dice esto. Que Dios, y por eso dice que el lugar ese se llamaba Gilgal, porque Gilgal significa rodar. Porque Dios dice que a partir de que ellos se circuncidaron, rodó como una piedra lo que ellos traían de Egipto. Porque esta gente era gente que había salido de Egipto y que todavía traía un montón de costumbres y un montón de cosas de allá que no eran de Dios, pero que a partir de ese momento, por la circuncisión, Dios los ve como un pueblo despojado de esta esclavitud. Así que Dios, en este segundo evento que vemos en la parte de esta historia, Dios los libra de sus malos hábitos, Dios los libra de su mala costumbre. Pero pasa algo tremendo. Dice que deja de caer maná del cielo. Para los que no conocen la historia o para los que no saben esto, te cuento. Cuando Israel estuvo por 40 años dando vuelta como loco en el desierto, literal en el desierto. Imagínate, arena, arena y más arena. O sea, no había nada, desierto. Sin embargo, como eran el pueblo de Dios y Dios los amaba, para que no se mueran, porque se iban a morir, o de hambre o de sed, como cualquier ser humano se iban a morir.
como Dios los amaba, Dios les da maná. Esto es muy loco. Llovía comida. ¿Alguien vio la película Lluvia de hamburguesa? Está inspirada en Josué capítulo. Llovía comida del cielo. Y no solo eso, sino que había una piedra como una especie de vertiente donde de ahí sacaban agua. Entonces tenían para comer, tenían para tomar, pero no tenían que hacer nada. Cuenta la historia que cada día cada uno tenía que ir y recoger la comida de ese día y al otro día de nuevo, pero solamente ir a recogerla. No tenían que sembrar, no tenían que cosechar, no tenían que trabajar, ponían esta panza arriba, la comida iba a llegar a lo mismo. Pero en este momento, a partir de este momento, Dios lo corta. Ya no venía más comida de arriba. Literalmente venía comida de arriba. No venía más comida de arriba. Porque a partir de este momento, cuando ellos cruzan el Jordán, para los que conocen la historia, recordá que ellos están, mientras dieron vuelta en el desierto, no, pero una vez que entendieron y que Dios a Josué le da la oportunidad de ir a la tierra prometida, ellos empiezan a enfilarse para la tierra prometida. Ese era el propósito del viaje, al fin y al cabo. A partir de que ellos cruzan el río Jordán, ahí sí empieza la travesía de conquistar la tierra prometida. Entonces, cuando sí empieza a cumplirse lo que Dios les había prometido, ya Dios no los sustenta sin que hagan nada, sino que Dios les da la oportunidad de que ellos puedan trabajar la tierra, que puedan sembrar y que puedan cosechar. Porque si vos volvés a leer en lo que hemos leído, dice que ellos comían pan sin levadura y que comían de lo que ellos cosechaban. Entonces empezaron a gozar de la riqueza de la tierra prometida. Era lo que Dios les había prometido. Era una tierra que producía, decía, leche y miel, como un símbolo de que es una tierra rica, una tierra fértil, una tierra donde se puede cosechar y sembrar y vivir de eso. Esto nos recuerda cuando estábamos sin Cristo. Decime si vos no te acordás, si no has hecho alguna vez esta memoria, de que cuando vos todavía no habías conocido al Señor, no pensás en tal evento o en tal situación y decís, che, ahora que me doy cuenta, en aquel momento Dios ya estaba conmigo. En aquel momento Dios ya me estaba cuidando. En aquel accidente que tuve no pasó peor porque evidentemente Dios me cuidó. ¿Te acordás? El maná. Vos no tenías que hacer nada, Dios te estaba cuidando igual. Sin que vos hagas nada, Dios te estaba dando vida a lo mismo. Y vos no tenías que hacer nada. Pero ahora, una vez que nacimos de nuevo, sí tenemos el privilegio de cosechar de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo por servir al Señor, por honrarlo a Él, por obedecerlo a Él. Sí tenemos el privilegio de cosechar bendiciones. Porque para los que recuerdan, el libro de Deuteronomio dice que las bendiciones nos van a alcanzar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Gratis? ¿O hay que hacer algo? Hay que hacer algo. Hay que obedecer los mandatos, los estatutos. ¿Te acordás? Entonces no es gratis la bendición. Dios es bueno y nos bendice. Pero nosotros tenemos que ser obedientes a su palabra. O sea que a partir de que nosotros nos despojamos de todo lo viejo, a partir de que nosotros renunciamos a nuestra vieja vida, y a partir de ahora o a partir del momento que fuera, comenzamos a vivir nuestra vida en Cristo, ¿sí? Tenemos que trabajar para cosechar bendición. Aquí hay un principio fantástico. Escuchá, ya no es Dios el que toma la iniciativa de alimentarnos. Ahora nos corresponde a nosotros ir a buscar el alimento. Esto fue lo que le pasó a Israel. Ya los israelitas a partir de ahora, si no escarbaban la tierrita, le ponían una semilla y la regaban, no comían. Ya no había maná del cielo. Ahora había que trabajar para comer. Así que el principio es este. A partir de ahora que ya conoces al Señor, a partir de ahora que Cristo es el centro de tu vida, que espero que así lo fuera, ¿sí? Ya no va a venir solamente una iniciativa de Dios
de darte tal o cual cosa. Recién nos hablaba Ro muy bonito acerca de cómo nosotros podemos ofrendar, de cómo nosotros podemos diezmar, de cómo... Esa es nuestra voluntad. Claramente Dios no nos obliga, sino que Dios espera. Pero los que tenemos que hacerlo somos nosotros, ¿sí o no? En ningún momento va a venir Dios y va a escarbar la billetera o se va a meter, va a hackear la cuenta del banco y no va a pasar eso. Y si pasa eso, no fue Dios. Hace la denuncia. ¿Sí? Pero apela a nuestra voluntad. Ahora somos nosotros los que tenemos que tomar la iniciativa. Ya no vamos errantes por la vida, sin no sé dónde voy, no sé dónde vengo, ni sé dónde voy. Sino que vamos para conquistar lo que Dios tiene para nosotros. Pero conquistar lo que Dios tiene para nosotros tiene que ver con nosotros. Muchas veces Él nos va a dar las batallas sin que nosotros hagamos mucho. Pero muchas veces nosotros tenemos que hacer algo y Dios nos va a dar la victoria lo mismo. ¿Sí? Vos fíjate que vas a escucharlo a Jesús leyendo en los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, donde está toda la biografía de Jesús y muchos eventos que hizo Jesús. Y vas a ver que todo el tiempo Jesús está apelando a la acción del otro. Jesús dijo, venid a mí todos los que están, ¿sí? El que come de mí, ¿sí? Todo el que viene a mí no le echo fuera. Busca primeramente el reino de Dios. Todo el tiempo habla de acciones nuestras. No nos dice en ningún momento, dicen, muchachos, quédense tranquilos, ahora son nueva criatura, lo lograste, quédate tranquilo, Dios va a hacer todo por vos, llegaste al paraíso. No, hay que moverse. ¿Querés ser bendecido? Vas a tener que moverte. ¿Sí? Porque la bendición no llega sola. Hay que moverse para que la bendición va a llegar, pero hay que moverse. Y el tercer evento precioso que pasa en esta parte de la historia es cuando aparece el gran héroe. En el año 1938, estuve investigando, fue la primera vez que se publicó un episodio de El Gran Superman. ¿Cuántos conocen a Superman? 4 personas conocen a Superman. ¿Nadie más conoce a Superman? Yo supongo que lo conocen todos, ¿no? Fíjate, pasaron casi 100 años y todavía es un superhéroe. Está bien, ¿no? Hasta el día de hace poco se siguen haciendo películas. O sea, el que no conoció en el año 40 lo puede conocer ahora porque se siguen haciendo cosas. Pero estaba viendo que a partir de ahí se empezaron obviamente, a inventar. Superman no existe, te aviso por si. Perdón si te estoy matando un héroe. Hay otro que se viste de rojo, bueno, ese te lo cuento otro día. Tampoco. Pero se empezaron a inventar superhéroes, primero por una cuestión de fantasía, de diversión, de gracia, pero siempre se apela a que en nuestras emociones nosotros siempre necesitamos alguien que nos salve, alguien que nos rescate, alguien a quien, un ideal, alguien a quien mirar y decir, ¡wow! Este es el hombre de acero. Contra este nadie puede. ¿Te acordás de Superman? El tipo con los ojos veía atrás de las paredes, ¿te acordás? Iba así, estaba así volando, se estaba cayendo un edificio y él lo sostenía. Con el impulso de volar nada más, ni siquiera que estaba apoyado en el piso. Increíble. Entonces siempre está la necesidad del ser humano de tener un superhéroe, de tener a alguien a quien admirar. No sé si alguna vez admiraste un superhéroe, pero no sé, hay miles, ¿no? ¿Qué sé yo? Está el Linterna Verde. Hoy a la mañana con los chicos yo les hablaba de He-Man. Los chicos no saben quién es He-Man, pero... bueno, ¿no? Y siempre, o muchas veces necesitamos a alguien en quien decir, me pongo atrás de y tranquilo. ¿Viste qué pasa en las películas cuando aparece no necesariamente un superhéroe, pero que aparece, viste, el protagonista de la película y está con el otro que es chica o chico que es más débil y le dice, vos ponete atrás mío. Vos ponete atrás mío que no va a pasar nada. Entonces, siempre tenemos esa sensación de ponernos detrás de alguien
que nos libre de las balas, de los golpes, de lo que sea. ¿Sí o no? Bueno, esto le pasa a Josué. Aparece el superhéroe. Porque viste que dice que Josué levantó la vista y vio un hombre con una espada en la mano y evidentemente transmitía algo imponente. Y Josué le hace esta pregunta, que es el título de mi mensaje, que es: ¿vos sos amigo o sos enemigo? ¿Estás a favor nuestro o estás en contra? ¿Y qué es lo que le responde esta persona o este hombre? Ni lo uno ni lo otro. Soy el comandante del ejército de Dios. Paréntesis, te lo cuento como para que aprendamos un poquito más. Esto es lo que se conoce como teofanía. ¿Sí? La teofanía, ¿sí?, es una representación de Dios o una manifestación de Dios a través, en este caso, de este ser. Era Dios mismo. Para los que conocen la historia, y hace un tiempito hemos hablado acerca de Moisés y de Israel saliendo de Egipto y todo eso. ¿Te acordás que cuando Dios lo llama a Moisés, de qué manera lo llama? A través de una zarza, una plantita que estaba prendida a fuego. Pasó lo mismo, fue la misma situación. Era también el mismo Dios, ahí en ese arbusto, que lo estaba llamando a Moisés, perdón. Y en este caso pasa lo mismo con Josué. Aparece este hombre con una espada y Josué se da cuenta que no era... Le pregunta porque, bueno, estaban entrando a una tierra diferente, ellos eran extranjeros y se podía llegar a plantear una situación de guerra. Entonces Josué le pregunta: ¿de dónde sos? ¿De qué lado estás? Pero cuando este hombre le responde quién es, Josué automáticamente se inclina, dice que pone su rostro en tierra y que lo reconoce, ¿no? Reconoce su deidad o reconoce su autoridad. Ahora, este jefe del ejército o el comandante del ejército de Dios le da una indicación exactamente igual a la que le dio a Moisés en su momento. ¿Cuál fue? Sacate las sandalias porque, ¿no? Descalzate, porque el lugar que estás pisando es santo. Entonces este hombre se revela como Dios. Se revela como un ser espiritual de mucha autoridad, lo cual Josué no tiene ninguna duda y automáticamente se descalza, se tira al piso y le pregunta: decime qué querés que haga, ¿sí o no? El gran Josué, imagínate que era un hombre que venía acarreando a millones de personas y con un solo hombre él se inclina y le pregunta: ¿qué querés que haga? No hablan mucho, la verdad que no tienen una gran conversación. Pero para Josué fue suficiente la respuesta de este hombre, decirle quién era y qué tenía que hacer para reconocer su autoridad y reconocer que era Dios. Entonces, de esta manera, Dios le muestra a Josué que ahí estaba con ellos, que ahí estaba con el pueblo. Que no es que Dios justo en ese momento estaba distraído y ellos solamente estaban viendo la aventura de que ahora cruzamos el río y después capaz que subimos una montaña y después en una de esas se abre un pozo en el medio de la tierra y no era un videojuego, sino que era la realidad de la vida y que ellos estaban entrando a la tierra prometida y que Dios ahí estaba. Dios siempre tuvo el control de la situación. Muchísimas veces ellos pensaron que no. Mientras ellos estaban errantes en el desierto, pensaban que Dios no estaba, que Dios los había ignorado, que Dios se había olvidado de ellos. Sin embargo, Dios siempre tuvo el control del pueblo, de cada persona. Lo mismo con nosotros. Por eso te decía que si alguna vez hiciste memoria, y si no, hacelo ahora, de cuántas veces vos podés identificar que Dios estuvo con vos. Porque si no, vos dirías: porque si no hubiera sido que Dios hubiera estado, seguro hubiera pasado toda lo cual cosa. ¿Sí o no? Ahora, Dios nos da el privilegio, Dios nos da el placer, la oportunidad de dejarlo a Él, que Él sea el comandante de nuestra vida. Que a partir de
de nuestra nueva manera de vivir, a partir de esta nueva vida en Cristo, que Él sea el comandante, que Él sea el jefe a cargo. Porque hasta acá, vos y yo, o hasta hace algún tiempo, hicimos las cosas como nos pareció que teníamos que hacerlas, o como aprendimos, porque alguien nos enseñó, o porque vimos cómo alguien más lo hacía, y así hicimos. Pero la propuesta de Dios, al presentarse a nuestra vida y al decirnos, yo tengo la espada, yo soy el comandante, yo soy el jefe del ejército, quédate tranquilo que vamos a ganar siempre. La propuesta de Dios es que siempre vaya Él adelante. Antes de una conquista, de una prueba, siempre Dios nos hace saber que ahí está. A veces lo podemos ver, a veces no, o a veces no lo queremos ver. Y cuando no lo queremos ver es porque la prueba o la situación que está por delante la queremos resolver como la queremos resolver. Entonces preferimos que Dios no esté. A veces nos damos cuenta que somos tan frágiles que desearíamos que Dios haga algo. Pero cuando todavía nos creemos medio fuertes o medio como que esta yo la manejo, lo corremos a Dios de la ecuación y queremos nosotros solucionar la situación. Ahora, como le pasó a Josué, por eso quisiera que vos puedas afinar tu conocimiento y tu percepción de Dios. Como le pasó a Josué, como Josué lo conocía a Dios, no necesitaba mucha charla con este ser para darse cuenta que era Dios, porque él ya lo conocía. Imagínate que si no lo conociera y este otro le dice, soy jefe del ejército, mirá, y yo me llamo Josué, mucho gusto, ¿no? ¿Y yo cómo sé que vos sos el jefe, el comandante del ejército de Dios? No, bueno, porque, a ver, pará que no sé dónde dejé el carné. No. Le dice, sacate las sandalias porque este lugar es santo. Que sacate las sandalias. Y tiene una discusión. No pasó eso. Porque Josué lo conocía. La pregunta es, ¿vos conocés a Dios tanto que cuando estás por atravesar una prueba te das cuenta que Él está ahí? ¿O no? O cuando estás por atravesar una prueba decís, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y ahí está Dios, pero ¿no será que nos pueda estar faltando conocer realmente a Dios? Porque cuando vos y yo conocemos realmente a Dios, siempre, aparte la historia de Israel lo comprueba, siempre que estamos por pasar por una prueba, Dios está ahí. Siempre. Que lo veamos o no es una cuestión nuestra, no de Dios. No es que Dios no se deje ver. Dios se hace presente siempre cuando hacemos su voluntad. Dios se hace presente siempre cuando nos esforzamos por servirlo. Dios se hace presente siempre cuando estamos por pasar una dificultad. Dios nunca nos abandona. Dios nunca nos deja solos. Podemos pensarlo nosotros, podemos hasta sentirlo nosotros, podemos hasta creerlo nosotros, pero esa no es la verdad. La verdad es que Dios siempre está y Dios siempre se hace presente. Los que tenemos que aprender a verlo somos nosotros. Pero eso va emparentado con nuestro conocimiento de Dios. Es como, viste que siempre hemos hablado de esto de cómo reconocer lo verdadero de lo falso. ¿Cómo reconocer un billete falso? Porque conoces el verdadero, ¿sí o no? La única manera de saberlo es compararlo con el verdadero. Con Dios pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo sé si lo que está por delante, Dios está conmigo o no? Porque lo conozco a Dios. Yo sé que esta la vamos a pasar, pero mirá que es una tormenta fea. No importa. Por ahí va a temblar un poquito, por ahí el barquito se va a sacudir, pero no nos vamos a hundir, porque Dios está, y yo sé que está. ¿Cómo sabes? Porque ahí lo estoy viendo. Porque el comandante del ejército de Dios está ahí y yo lo estoy viendo. Porque lo conozco. Algunas conclusiones y ya termino. Para repasar un poquito esta parte de la historia. Necesitamos renovar el pacto con Dios. Necesitamos dejar atrás nuestra manera de resolver las cosas. Nuestra manera
de reaccionar, nuestra manera de actuar, todo lo que sea nuestro, necesitamos apagarlo, bajarle el volumen y romperlo. Y empezar a vivir como Cristo quiere que vivamos. Hay una manera de hacer las cosas, no hay 15, ni 1000, ni 3 millones. Hay una. Preguntásela a Dios y Dios te la va a enseñar. De esa manera se hacen las cosas. No como yo quiero, como a mí se me ocurre, como normalmente se hace en estos casos. No. Hay una manera, y es la manera de Dios. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 11, el apóstol Pablo dice, cuando ustedes llegaron a Cristo, ¿no? Cuando nosotros llegamos a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal, sino que Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Esto está buenísimo, está súper bueno, porque esto nos ayuda a nosotros a medirnos. Porque dice la palabra de Dios que cuando nosotros llegamos a Cristo, Cristo nos circuncidó de nuestra vieja manera de vivir. La pregunta es, Cristo ya lo hizo. Sobre eso no hay dudas. Cristo lo hizo. Yo no me puedo preguntar, ¿será que el Señor no me sacó las cosas viejas, por eso no puedo hacer las cosas nuevas? No, el Señor las sacó. La pregunta es, ¿yo las dejé? Porque Cristo, si la palabra dice que Cristo lo hizo, Cristo lo hizo. La pregunta es, ¿yo dejé mi vieja manera de vivir? ¿O después de que Cristo me la sacó, yo la agarré y la seguí arrastrando conmigo porque era tan lindo, yo la tenía tan clara? Porque Cristo ya lo hizo. La semana pasada el pastor nos decía, ¿te acordás? Que nos decía que fe no es creer que Dios lo hará, sino que fe es creer que Dios lo hizo. Cuando llegamos a Cristo, ya fuimos circuncidados. Ahora, cuando nosotros maduramos en el Señor, nosotros empezamos a cosechar bendiciones. Mirá lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, capítulo 5. Dice que el que se alimenta de leche sigue siendo un bebé. Y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que no son maduros, para los que son maduros. Y esta frase me encanta, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. El alimento sólido es para los que a fuerza de práctica, ¿cómo practico? O sea, evidentemente tiene que ver conmigo. Dios me va a dar cada vez alimento más sólido en cuanto yo más me mueva. Porque la práctica la genero yo. La práctica no es espiritual. Dios no tiene una varita mágica que hace pim para pan y aparece la cosa. No. Dice el texto que a fuerza de práctica los maduros están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Si te está pasando que no estás pudiendo distinguir entre lo bueno y lo malo, evidentemente no te estás esforzando por practicarlo. Dios está al mando de nuestra vida y Él es el comandante en jefe del gran ejército. Él nos va a dar la victoria sobre nuestras debilidades y sobre nuestros problemas. Siempre, siempre va a pasar eso. Pero tenemos que rendirnos a sus pies. Tenemos que, cual hizo Josué cuando vio a este hombre, postrarnos en tierra y reconocerlo. Esta posición es un acto de adoración, de rendición, sí, el que está parado delante mío no lo puedo ni mirar, porque es mucho más grande y mucho más poderoso que yo. El reconocer a Dios es achicarme yo y dejarlo que Él haga lo que quiera. Porque Él es mi superhéroe. Porque contra Él no puede nadie, ni yo. Entonces necesitamos postrarnos delante de Dios, físicamente, emocionalmente y espiritualmente.
El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12 habla acerca de nuestras debilidades, o por lo menos de la de él, y nos enseña el valor que tiene el ser débiles, el quedar vulnerables. Como hablábamos recién, esto de circuncidarnos, de dejar atrás nuestra manera de pensar, de vivir, de resolver, nos deja expuestos ¿y ahora qué? Porque yo antes lo hacía de esta manera y bueno, no lo hago más de esta manera, pero ¿y ahora cómo lo hago? Nos deja en una situación de no sé qué hacer. Dice Pablo que el Señor le dice, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora, dice Pablo, ¿no? Ahora me alegra jactarme de mis debilidades. Ahora saco pecho, miren lo débil que soy, dice Pablo. Para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades. En los insultos. A ver con cuál te sentís identificado, ¿eh? En las privaciones. En las persecuciones, en las dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es irónico, ¿no? Porque sé que a todos nos cuesta disfrutar de los insultos y de las persecuciones, de las privaciones por causa de Cristo. Pero el apóstol Pablo dice, yo la paso bárbaro, porque aprendí que cuando soy débil, soy fuerte porque el Señor me dijo, yo me glorifico en tu debilidad. Así que lo único que necesitas es mi gracia. Después, tranquilo, no necesitas más nada. Con que me tengas a mí, ya tenés todo. Ahora Israel ya estaba en la tierra prometida, pero tenía que seguir luchando por conquistar la tierra. La semana que viene vamos a ver cómo empieza a conquistar. Ellos ya llegaron, Dios les había prometido el lugar y ahí estaban, ya habían llegado. Pero tenían que luchar por conquistar. No es que ya llegaron y ahí se terminó la travesía. Sí, bueno, listo, ya está. Ahora disfruten. Eso va a pasar el día que estemos con el Señor y ya no estemos en este cuerpo, sino que seamos solo espíritu y ahí ya no vamos a luchar más con nada. Pero por ahora hay que luchar. Cuando conocemos a Dios, como decía antes, y tenemos realmente un conocimiento de Dios, no necesitamos pruebas de que es Él, porque ya sabemos que es Él. Dijo Jesús, ¿te acordás? Que dijo, mis ovejas escuchan mi voz y obedecen. ¿Por qué? Porque conocen la voz. ¿Viste? Bueno, ahora no sé, no he visto que pasa mucho, pero cuando yo era chico, y sé que lo voy a compartir con varios, cuando yo era chico, estábamos jugando en la calle con amigos y salía mi mamá. ¡Diego! Y en la cuadra había un montón de mujeres, pero yo sabía que era la de mi vieja. ¿Sí o no? Vení a bañarte, ya es tarde, es la 4ª vez que te llamo, bueno, todas esas cosas, ¿viste? Cuando vengas vas a ver. Pero vos sabías que podían gritar 200 personas, pero esa voz vos la identificás. ¿Sí o no? A ese nivel tenemos que escuchar la voz de Dios. Saber que aunque haya 200 voces alrededor, Dios está diciendo esto. Porque cuando nosotros conocemos a Dios, no necesitamos ninguna prueba. ¿Será, no será? Sí, esto es Dios. Yo lo conozco a Dios, seguro que es Dios. Entonces dejar el pasado, trabajar para cosechar nuevas bendiciones y dejar que Dios me guíe. El comandante del ejército del Señor está con nosotros y Él va a pelear la batalla de nuestra vida. Amén. Ponete de pie, por favor. Yo no sé si... Bueno, recién saludé a algunas personas que nos visitan, pero independientemente de los que nos visitan, si hay alguien más que no nos está visitando, si realmente conociste a Jesús, si lo recibiste, dice la Biblia que por nuestro pecado nosotros estamos lejos de Dios y no podemos tener comunión con Dios. Y la única manera que pudiéramos tener comunión con Dios y ser hijos de Dios es aceptar a Cristo en nuestro corazón como Señor y como Salvador.
Así que si nunca hiciste este acto de fe, porque es un acto de fe, y nunca conociste a Jesús, nunca conociste a Dios como un Dios verdadero, como un Dios vivo, yo te invito a que esta mañana pudiéramos hacer una oración juntos y decirle a Dios que lo reconocemos como Señor y como Salvador. Porque vos sabés que este acto simple de solamente decirlo y reconocerlo produce espiritualmente que Dios sea nuestro papá y que entonces el Espíritu Santo pueda vivir con nosotros y a partir de ahí poder tener una vida nueva y que las cosas viejas pasen y que a partir de ahora todas sean nuevas. Así que yo le voy a pedir a toda la iglesia que me acompañe y quisiera hacer una oración para que Cristo venga a vivir a nuestro corazón. Así que si me acompañan, yo hago una oración y ustedes repiten conmigo. Dale, Señor Jesús, yo te doy gracias por esta mañana. Yo te pido perdón por mis pecados. Yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Te pido, Dios, que anotes mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.